Soy Alejandro Sada, filósofo e investigador de tiempo completo de la Universidad Panamericana. Desde hace mucho tiempo estoy interesado por el tema de la relación que existe entre la fe y la razón, y en el cardenal Newman he encontrado a una figura que tiene un lenguaje novedoso para poder entrar en un diálogo con el mundo contemporáneo, que requiere respuestas, hace preguntas y necesita modos de entender de qué forma la fe se puede entender como algo razonable. Por eso creo que el cardenal Newman tiene, sobre todo para los espíritus jóvenes, inquietos, para la mentalidad que les propone el mundo contemporáneo, pues tiene mucho que decir, tiene mucho que hacernos reflexionar y tiene muchas luces también para que podamos entender nuestra fe y entender que nuestra fe no es algo irracional, que nuestra fe no es un mito, que nuestra fe no es una superstición, sino que la razón hace todo su ejercicio con toda su fuerza y con toda su potencia para poder aceptar las realidades de la existencia de Dios, de la verdad del cristianismo y bueno, pues esas cosas que personalmente me interesan y a muchos millones de personas también. Newman tiene mucho que decirnos, muchas cosas que ofrecernos. Dando continuidad a nuestro programa, presentamos al maestro Alejandro Sada Mier Terán, quien nos expondrá la legitimidad de la certeza en la gramática del asentimiento. El maestro Alejandro Sada es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana. Realizó una investigación sobre la legitimidad epistémica de la certeza en la gramática del asentimiento de John Henry Newman en la Universidad Nacional Autónoma de México, que defenderá para obtener el título de maestro en filosofía. Ha impartido las materias de ética, filosofía social, antropología teológica y hombre y mundo contemporáneo en la Universidad Panamericana. Es también miembro del Círculo Newman. Démosle la más cálida bienvenida. Yo venía muy preparado con una corbata muy bonita para presentarme con ustedes, pero me chorreé todo el café allá afuera. Disculpen pues, mi look casual. Bueno, yo tenía un proyecto muy ambicioso, quería presentar mucho contenido de la gramática y fui cayendo en la cuenta de que tenía que ser más modesto. Al final decidí que lo que voy a hacer es, bueno, pues invitarlos o procurar invitarlos con una probadita de lo que podemos leer en la gramática para que ustedes continúen y se animen a leerla por su cuenta. También quiero probar, como ya lo han hecho colegas, quiero probar o que nos demos una idea del genio de Newman, que al menos desde el punto de vista epistemológico lo podemos leer como un anticipador de corrientes muy contemporáneas como son las epistemologías naturalizadas, los métodos descriptivos, la fenomenología, la hermenéutica. Tenemos en Newman una reflexión muy novedosa para su tiempo que me parece que no se le ha hecho la justicia que debería de hacérsele, reconociéndolo como precursor en muchas de estas corrientes y disciplinas. Bien. Newman era amigo de Hurrell Froude, quien muere relativamente joven, y el cardenal se queda con la inquietud de velar por el hermano menor de Hurrell, William Froude, un científico importante. Newman recibió al hijo de William y a su esposa a formar parte de la Iglesia Católica y se desata entre ellos un intercambio de cartas, y les leo un pasaje en la que William le dice a Newman cuál es su postura en frente del catolicismo. Sobre ningún tema, sea cual sea, ya sea si se refiere al ámbito de los hechos ordinarios sobre los que versa nuestra experiencia, ya sea si se refieren al dominio de la historia o la política, y desde luego, a fortiori, si se trata de teología, es mi mente capaz, y hasta donde alcanzo a ver la mente de cualquier humano, incapaz de alcanzar conclusiones absolutamente ciertas. Aunque claramente algunas conclusiones son mucho más ciertas que otras, existe un elemento de incertidumbre en todas ellas. Bien, William sostiene que hay que mantener como sagrada esa duda que acompaña siempre a cualquiera de nuestras convicciones y que todas nuestras convicciones son provisionales.
Eso, por supuesto, es un golpe mortal para la fe. Newman piensa que la fe no puede ser una hipótesis de la que estemos dudando, sino que tenemos que tener de nuestra fe, de la existencia de Dios, de la realidad de que Cristo es el Hijo de Dios, una certeza completa, una certeza que me permita relacionarme con una persona, no con una conclusión o con una hipótesis. Entonces, para Newman, William encarna la posición de lo que él llama liberalismo, de lo que ya nos han hablado anteriormente. El liberalismo lo sintetiza Silem, un comentador de Newman, en 2 puntos, se los comparto. Dice Silem: cualquier forma de racionalismo que niegue la verdad de los dogmas de la religión cristiana, sobre la base de que no puede haber verdad positiva en la religión o en metafísica, y que haga de la creencia un asunto de opinión personal o de gusto individual, o de sentimiento o de moda. 2. La teoría filosófica que sostiene que no hay ninguna forma legítima o posible de adquirir conocimiento de la verdad, salvo por demostración o por argumentación razonada formalmente. Solo podemos saber, estar ciertos de, o dar nuestro asentimiento a aquellas proposiciones que han sido probadas de una vez por todas por la razón con el vigor lógico de las deducciones matemáticas. Cualquier proposición que la razón no pueda probar de esta manera solo puede ser considerada como una opinión más o menos probable, y el asentimiento dado a ella debe variar en fuerza según sea la fuerza de la evidencia disponible. Fin de cita. Para Newman, el problema de fondo del liberalismo es que ha establecido una serie de criterios a priori arbitrarios para determinar o distinguir qué es lo que puede ser una certeza y qué es lo que no puede ser una certeza. Según Newman, el liberalismo genera una idea arbitraria del hombre, de la mente humana y de lo que debería de ser el conocimiento. Ahora, para batallar en contra de esta conclusión equivocada o de esta asunción equivocada liberal, Newman propone un proyecto que incluye un método descriptivo. Newman dice: bueno, vamos a ser francos, vamos a observar cómo trabaja nuestra mente de hecho, hay que mirarla. No hay que decir primero, antes de observar a la mente, qué es lo verdadero y qué es lo falso. Vamos a ser honestos y a mirar qué es lo que hace la mente, que la mente habla por sí misma. Bien, ante el problema, si aceptamos la asunción de los liberales, es que vamos a perder la legitimidad de la creencia religiosa, pero no solo eso, sino también la capacidad de tener certeza sobre las realidades concretas. La certeza de que algún día me voy a morir, de que algún día nací, aunque no estuve ahí para verificarlo. La certeza de que mi padre es mi padre, de que mi amigo me es fiel y leal, de que México está al sur de los Estados Unidos, aunque yo no he ido a recorrer el mapa para verificarlo. En fin, ¿cómo tenemos esas certezas? Bueno, pues bajo el paradigma liberal tendríamos que renunciar a ellas, al igual que a las creencias religiosas. Newman observa que el asentimiento y la inferencia, y entiendo por inferencia el silogismo, si A es B y B es C, entonces A es C, el silogismo aristotélico. Newman observa que el asentimiento y la inferencia no guardan una proporcionalidad. Es decir, hay veces en que el asentimiento está presente y la inferencia no. Hay veces en que ocurre lo contrario. Y vemos cómo ante la presencia de inferencias el asentimiento no se va moviendo según la fuerza de la inferencia. Por ejemplo, un médico pudo haber hecho un cálculo muy complejo para determinar cuál es la relación dosis-peso de un medicamento. Y ese médico puede seguir utilizando 20 años después esa fórmula sin tener presentes en su mente las razones que en un momento dado vio en su papel haciendo la investigación. No existe en el médico de manera simultánea el asentimiento al hecho de que la fórmula es esa para determinar la dosis y las razones que en su momento, 20 años antes, tuvo presentes en la mente. Se ha despojado de esas razones y ahora mira a la proposición de que esta debe de ser la dosis por sí misma, no porque las inferencias estén presentes. En cambio, pensemos por ejemplo, si todo A es B y todo B es C, todo A es C, bien, yo puedo aceptar que si A entonces C, pero con la condición de que las dos premisas anteriores sean verdaderas. Si A es B y B es C, entonces yo acepto que A es C. Pero nunca voy a poder aceptar que si A es C es verdadero si no miro las premisas que están antes fortaleciendo esa conclusión o sosteniendo esa conclusión. En cambio, el asentimiento en algún momento dado se da y
adquiere cierta autonomía o cierta independencia, se puede desprender de las inferencias y uno simplemente conserva su asentimiento por su contenido intrínseco y no por la relación que guarde esa proposición con proposiciones anteriores. Bien, yo sé ahorita que mi esposa se llama Mari Carmen y no tengo en la cabeza presentes ninguna premisas o ninguna inferencias que hagan que yo asienta que mi esposa se llama Mari Carmen. A lo mejor me puedo poner a pensarlas y llegaré a algunas inferencias, ¿no? Pero de entrada, yo acepto inmediatamente el hecho de que Mari Carmen es mi esposa y en mi cabeza no hay simultáneamente ninguna inferencia y ninguna combinación silogística para fortalecer esa creencia que yo tengo. Hay un problema aparente en la gramática, porque en un momento dado parece que el asentimiento es incondicional y en otro momento aparece como condicional. Newman sostiene que si hay una diferencia entre el asentimiento y la inferencia, es que el primero es incondicional y absoluto, mientras que la inferencia por su naturaleza siempre es condicional, en el sentido de que siempre se acepta una conclusión como verdadera si se relaciona de tal o cual forma con premisas anteriores, y también es gradual la inferencia. Leemos que por una parte Newman dice, cito, que el asentimiento es la aceptación absoluta de una proposición sin condición alguna. Y un poco más adelante leemos que el asentimiento presupone la condición no solo de alguna inferencia previa a favor de la proposición, sino que especialmente de alguna aprehensión concomitante de sus términos. Es decir, el asentimiento es condicional y el asentimiento es incondicional. Pues ¿cómo? Bueno, el punto, lo que pasa aquí es que se está usando la palabra asentimiento de manera equívoca. Mi opinión es que el asentimiento es condicional en el sentido de que no surge arbitrariamente. Se tienen que cumplir una serie de requisitos o condiciones para que demos nuestro asentimiento. Es decir, el asentimiento es condicional para originarse desde el punto de vista de su génesis. Se necesitan condiciones para que llegue a darse, y esas condiciones son las que lo hacen racional o razonable. En cambio, el asentimiento es incondicional para subsistir o para permanecer. Una vez que el asentimiento adquiere toda su consistencia, puede desprenderse de esas condiciones y vive en la mente con su propia fuerza por el contenido intrínseco de sus términos. El asentimiento, por otra parte, es absoluto, es decir, no puedo yo medio asentir o medio aceptar que algo es verdadero. O se da de manera radical o no se da. ¿Por qué? Porque Newman dice que el asentimiento tiene por objeto a la verdad. La verdad es el objeto del acto de sentir. Y la verdad no admite grados. No hay cosas que sean medio verdaderas. O son verdaderas o son falsas. De la misma manera el asentimiento que sigue a la verdad o es radical, o es o no es. No puedo medio asentir un poquito. Ahora, ¿qué pasa cuando sostenemos que algo es verosímil o probable? No estoy en ese caso medio asintiendo, y la respuesta de Newman es no. Vamos a ver. Yo puedo asentir a la proposición Beethoven estaba sordo. Y puedo asentir a la proposición el hecho de que Beethoven estaba sordo es probable. O puedo asentir a la proposición el hecho de que Beethoven estaba sordo es verdadero. Son tres proposiciones distintas. En el primer caso tenemos como sujeto a Beethoven y como predicado a la sordera de Beethoven. En el segundo caso tenemos como sujeto a una proposición. La proposición Beethoven era sordo y el predicado es la probabilidad. Se está predicando la probabilidad de un sujeto que es la proposición Beethoven era sordo. Y en el tercer caso el predicado es la verdad. Ahora, en todos esos tres casos se procura la verdad o se pretende afirmar algo como verdadero, de tal manera que podríamos leer las proposiciones así. Es verdad que Beethoven estaba sordo. Es verdad que la proposición Beethoven era sordo es verdadera. O es verdad que la proposición Beethoven era sordo es probable. Pero en los tres casos tenemos una pretensión completa de verdad. El asentimiento en ese sentido siempre busca la verdad de manera completa. Es condicional y gradual. ¿Cómo es posible que pasemos de la inferencia al asentimiento que es incondicional y absoluto? ¿Qué justifica a la mente para dar ese salto? Si simplemente no hay justificación, estamos haciendo un brinco irracional, o un brinco que va más allá de las inferencias de la mente. ¿Y eso cómo es posible? ¿Qué entonces le da soporte o racionalidad a ese acto de sentir? Ante esta dificultad que Harold, comentador de Newman,
plantea así, a ver, ¿cómo es que una proposición como yo moriré, la cual no está ni puede ser demostrada, sino solo inferida como algo probable, es sin embargo asentida mediante una adhesión absoluta? Ante este problema suele haber una opción que Newman considera equivocada, y es la opción del escéptico, o la opción del falibilista. La opción del falibilista es demasiado artificial, dice Newman. Quiere introducir una sospecha de manera artificial en asentimientos que son ordinarios y naturales. Cito a Newman: los asentimientos son demasiado reconocidos como para ser irracionales, a menos que la naturaleza humana sea irracional, demasiado familiares para el prudente y el de la mente clara como para ser una debilidad o una extravagancia. Ninguno de nosotros puede pensar o actuar sin aceptar verdades no intuitivas, no demostradas y sin embargo soberanas. Si nuestra naturaleza tiene alguna constitución o alguna ley, una de ellas es esta recepción absoluta de proposiciones como verdaderas, las cuales están fuera del estrecho alcance de las conclusiones a las que la lógica formal o virtual está atada. Ninguna teoría filosófica tiene el poder de forzar en nosotros una regla que no funcionaría ni por un solo día. La regla del liberal, que sostiene que solamente puede ser considerado verdadero lo que se demuestre usando la lógica formal o en un laboratorio a través de un experimento empírico, bueno, pues esa regla nos despojaría de la fe, nos despojaría de las creencias, nos despojarían de nuestro contacto a través de sentimientos con la realidad concreta, y entonces tenemos una imagen del hombre que es falsa. Esa regla simplemente no se corresponde con lo que somos. Ahora, que yo no sea capaz de presentarte exhaustivamente mis razones para creer tal o cual cosa, no significa que no las tenga. Es aquí cuando Newman se esmera en defender la fe de los sencillos, que no han tenido una instrucción en lógica, que no saben hacer silogismos, sin embargo, tienen razones verdaderas y completas. La solución de Newman es, se las voy a dar en un párrafo, y ahorita vemos si lo desglosamos un poquito, porque es como platicábamos allá afuera hace un rato, ¿no? Es como un cuadrito de Nord Suiza concentrado lo que voy a leer, y habría que diluirlo para que todos bebamos caldo de pollo. Newman dice: lo que permite adquirir o asentir completamente a la realidad concreta es la acumulación de probabilidades mutuamente independientes, ojo con la acumulación de probabilidades, que resultan de la naturaleza de las circunstancias del caso concreto de que se trata, probabilidades que son demasiado tenues para que puedan valer por separado, demasiado sutiles y tortuosas para que puedan convertirse en silogismos, y aun cuando fueran convertibles, demasiado numerosas y variadas para una tal conversión. Ya nos habían presentado una cita muy parecida. Ahora, ¿qué es esto de razonamiento probable? ¿O qué es esto de acumular probabilidades? Pareciera que el razonamiento probable es simplemente razonamiento verosímil, o razonamiento que nos acerca a la verdad, pero que no alcanza a tocarla. Y Newman aclara en una de sus cartas que ese no es el caso, que razonamiento probable simplemente significa razonamiento no demostrativo, un razonamiento que yo no puedo exhibir en su plenitud a través de inferencias formales. Yo no puedo demostrar con inferencias formales de manera exhaustiva ese razonamiento probable. Y vamos a ver por qué. En el sermón universitario 13, Implicit and Explicit Reason, Newman distingue algo que también ya nos han hecho ver aquí, que hay una parte de la mente que es implícita y otra parte de la mente que es explícita. La razón implícita, por una parte, es espontánea. La razón implícita funciona solita. Así como respiramos espontáneamente sin estar pensando en respirar, la mente implícita está haciendo inferencias informales, inferencias de las que no estamos conscientes. Una mujer ve que está nublado y toma el paraguas, ¿no? Y no necesita hacer un silogismo de cada vez que está nublado es probable que llueva, está nublado, por lo tanto, no pasa eso, ¿no? Lo hacemos espontáneamente. Es inconsciente porque no tenemos la plena advertencia de que lo estamos haciendo. Es razonar como ocurre ordinariamente sin necesitar saber cómo opera la mente. Razonamos sin saber cómo estamos razonando. Es así el proceso mediante el cual los niños van ampliando su conocimiento. Los niños van ampliando su conocimiento desde bebitos y nadie les ha enseñado a hacer inferencias, ¿verdad? La razón explícita, en cambio, tiene un momento posterior o secundario.
la mente explícita reflexiona sobre su trabajo implícito. ¿Qué ha hecho mi mente para adquirir conocimientos? Y entonces empiezo a hacerme consciente de ese trabajo implícito y le empiezo a poner una estructura formal que manifestamos a través del lenguaje, ¿no? Al menos del lenguaje hablado y escrito. Hay que hacer unas 3 advertencias aquí. La primera es que esa reflexión o trabajo explícito, que su resultado son los silogismos en cierta medida, bueno, pues no es esa reflexión explícita la que nos permite alcanzar una conclusión correcta. La conclusión correcta se alcanza principalmente en el trabajo implícito, en el trabajo espontáneo. Ahora, no es esa reflexión o trabajo explícito de la mente la que le aporta racionalidad al proceso. La racionalidad la aporta la mente misma, la mente viva, incluso en su condición espontánea, implícita. Y el trabajo explícito no puede agotar exhaustivamente el trabajo implícito. Yo no puedo simplemente convertir todo lo que ocurrió implícitamente en mi mente en palabras, en lenguaje o en silogismos. A este proceso complejo y completo de la mente viva, Newman lo llama en la gramática sentido hilativo. ¿Cómo logra tocar el sentido hilativo la verdad? En algún momento ocurre un salto cualitativo, es decir, vamos sumando probabilidades. Pero llega un momento en que no decimos, es muy probable, pero todavía hay un poquito de duda. Llega un momento en que la mente expulsa todo tipo de probabilidad y se adhiere de manera completa a una proposición. Eso es el asentimiento. ¿Y cómo ocurre este salto cualitativo? Bueno, Newman nos explica que el sentido hilativo no se limita a sumar probabilidades. Probabilidad más probabilidad es igual a probabilidad, sino que articula la información como un tejido de partes ordenadas en recíproca colaboración, hasta que la duda se arroja al exilio, pues la mente vislumbra, divisa, predice que una conclusión es inevitable, que no puede ser de otro modo. Aidan Nichols dice que, cito, extiende las piezas de un rompecabezas en una mesa y puede ser apenas probable que sean más que una colocación accidental, están colocadas allí accidentalmente. Sin embargo, arman las piezas y no habrá ninguna duda de que la colocación de esas piezas no es accidental. Algo así es lo que hace el sentido hilativo. Déjenme proponerles un ejemplo. Cuando Deepface, que es un software que utiliza Facebook para reconocer nuestras caras, con un 97 punto algo % de acierto, Deepface, para reconocer un rostro, evalúa ese rostro según 120 millones de parámetros. Hace como 120 millones de iteraciones. Es decir, si le preguntáramos a Deepface, ¿cómo sabes que ese rostro soy yo? Deepface me respondería con 120 millones de inferencias. Nosotros reconocemos un rostro en un golpe de vista, y en nuestra mente implícita ocurre un trabajo complejo, muy complejo, de millones de premisas que no podemos hacer exhaustivas, ni podemos hacernos conscientes de ellas. Ahora, esa mente implícita que calcula o que recoge de la experiencia información incalculable es la que en algún momento logra tocarse con la realidad concreta y nos brinda el material suficiente para poder asentir. Ahora, ese salto cualitativo, dice Newman, ocurre cuando a través de una acumulación suficiente de probabilidades, mayoritariamente inconscientes, la mente divisa que eso no puede ocurrir de otra manera. O vislumbro que la verdad está por aquí adentro en algún punto, es probable que la verdad esté por ahí, y recojo otra pieza de experiencia y tengo una probabilidad distinta, y después otra, y después otra, y después otra. Bueno, después de hacer millones, a lo mejor puedo predecir el centro. Eso es lo que hace la mente, es capaz de predecir con precisión que la cosa simplemente ya no puede ocurrir de otra manera. Ahora, el planteamiento liberal pretende defender ciertas creencias que son tan fuertes porque utilizan cierto proceso racional o demostrativo, y esas creencias permiten tener certeza precisamente porque cumplen con esos requisitos. Ahora,
Hay otras certezas que, según el liberal, no tienen esa capacidad de ponerse por silogismos explícitos o de demostrarse empíricamente, y entonces son creencias débiles que solo nos permiten adquirir ciertas probabilidades. Permítanme llamar al primer grupo creencias fuertes y al segundo grupo creencias débiles. Las creencias fuertes se fueron apoderando del título de conocimiento. Todos podemos ver a través de silogismos impersonales que ahí está la verdad y ese es el conocimiento. Las creencias débiles fueron, por no tener esos requisitos, cumplir esos requisitos, pues fueron expulsándose al mundo de lo privado, al mundo de la opinión, y otra palabra para referirse a ellas era fe, ¿no? Como opuesta al conocimiento. Bien, mi hipótesis es que Newman, con el planteamiento que hace en la gramática, revienta esa línea rígida que aparece entre las creencias fuertes y las creencias débiles, mostrando que ambas utilizan al sentido ilativo de manera, si no es que igual, muy semejante. Para que haya certeza, tiene que hacerse un asentimiento posterior a un asentimiento anterior, es decir, nuestra mente asiente, como vimos, de manera inconsciente a muchas cosas, asentimientos simples. Y después la mente revisa esos asentimientos y, si se cumplen ciertas condiciones, adquiere certeza. La certeza es saber que sé, no nada más saber. Yo sé muchas cosas de las que no estoy consciente que sé, pero cuando me hago consciente de ello y reviso las razones, doy un segundo asentimiento a ese primer asentimiento simple, y ahí está la certeza. Son tres condiciones las que pone Newman para que ocurra una certeza de este tipo. Tiene que seguir a una investigación rigurosa. Está acompañada de un sentido de satisfacción y de reposo propio de la posesión de la verdad, y es irreversible. La certeza no puede echarse para atrás. Sería fascinante, me encantaría poder discutir si estos criterios funcionan o no funcionan. Es un tema muy complejo, si realmente se puede tener certeza siguiendo estos criterios, ¿no? Lo dejo para que lean la gramática y se peleen con Newman. Lo que quiero hacer notar aquí es que esos criterios son los mismos que utilizamos para sentir a verdades seculares y a verdades religiosas. Newman está mostrando que el sentido ilativo juega un rol relevante tanto cuando nos referimos al mundo secular para afirmar verdades históricas, verdades sociológicas, incluso, dice Newman, cuando se hace un trabajo científico, ¿no? Tenemos que usar el sentido ilativo para seleccionar los instrumentos, para fijar la hipótesis, para saber en qué momento la conclusión ha llegado a su punto final, a su punto definitivo. El sentido ilativo trabaja igual, con los mismos recursos de inferencias formales e informales en ambos mundos, en el mundo de lo secular y en el mundo de lo religioso. Y si este es el caso, Newman nos coloca ante una opción fundamental, radical. O aceptamos que es el mismo recurso mental el que utilizamos para hacer certeza sobre lo concreto, el mismito ese también lo usamos para sentir a las verdades de la fe, o simplemente renunciamos a ambos. Entonces, o aceptamos que la fe tiene un lugar legítimo dentro del aparato cognitivo, porque es el sentido ilativo el que opera, ese mismo sentido ilativo que trabaja en la realidad concreta para permitirnos vivir, ese mismo sentido ilativo con el que asentimos a la verdad de que Napoleón existió alguna vez. Bueno, pues ese mismo sentido ilativo es el que yo uso con unos recursos idénticos cuando asiento a la verdad de Jesucristo, a la verdad de su resurrección, a la verdad de la presencia de Dios en mi conciencia. Bien, algo parecido suele hacer Newman, por ejemplo, cuando quiere justificar la validez del Concilio de Trento. Bueno, para aceptar el Concilio de Nicea, si tú aceptas el Concilio de Nicea, bueno, pues aceptas el Concilio de Nicea por esta y aquella razón, y rechazas a Trento por esta y aquella razón. Bueno, te voy a mostrar que las mismas razones por las que asientes a Nicea son válidas para sentir a Trento, y que las mismas razones que tú utilizas para refutar a Trento las podemos aplicar para refutar a Nicea. ¿Aceptamos Nicea y Trento o simplemente desechamos ambos? Elige. Bueno, aceptamos que podemos tener creencias, certezas en materia religiosa
y que también tenemos certezas sobre el mundo y certezas de las que nos provee la ciencia, o rechazamos las certezas de la ciencia, al igual que las certezas de la religión. Lo que no se vale es establecer un criterio arbitrario para decir esta partecita sí y esta partecita no, cuando la mente de hecho opera de una forma muy compleja y es capaz de penetrar ambos mundos, el mundo secular y el mundo religioso. Bien. Nada más quiero hacer una observación final. Al final de la gramática, Newman muestra cómo el sentido ilativo opera con la materia de la religión, y nos dijo el padre Julián López que Cristo es un hecho. El cristianismo es una realidad en la historia, una realidad concreta, un fact, y precisamente por ser un fact nos aproximamos a él con los mismos mecanismos con los que nos aproximamos a los facts, que no son simplemente inferencias formales. A través de inferencias formales no alcanzamos los facts, nos quedamos siempre en lo abstracto. Tocamos los facts con ese sentido ilativo, que es la mente inmersa, la mente viva, que tiene contacto, está sumergida en el contacto con lo concreto, y esa mente inmersa en lo concreto es la mente que hace contacto también con la realidad de Cristo, que es un Dios que pisa la historia, y ese pisar la historia tiene un eco real, vivo, de hecho, palpable hasta nuestros días. También porque en la conciencia tenemos un contacto con un tú, con un Dios que es un alguien, no es un Dios nocional, no es un Dios de una hipótesis, no es el Dios de una conclusión. Yo no tengo fe en una conclusión, diría Newman. Yo tengo fe en una persona que puedo constatar históricamente y viva de alguna manera en la iglesia, y que también puedo constatar en la corroboración que hace mi propia conciencia interna, que se casa o que comulga con ese testimonio que puedo yo percibir y leer en la historia, esa vida que yo puedo leer y percibir en la historia. Espero que con esto les haya dejado un sabor de boca que les permita, o que les antoje irse al texto, ¿no? Que vale mucho la pena. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy el doctor Carlos Gutiérrez Lozano. Yo tengo relación con Newman porque tuve la suerte y la fortuna de estudiar en la Universidad de Innsbruck en Austria, y realicé una maestría en teología cuyo tema fue el papel de los laicos en el pensamiento del cardenal John Henry Newman. De ahí empecé a conocer un poquito más de la doctrina. Me ha impresionado su vida, y desde que llegué de Innsbruck en el año 2000, pues había la idea de formar una especie de sociedad de amigos de Newman. Como ya se dieron cuenta, han pasado 15 años y bueno, por diferentes circunstancias nos juntábamos varios amigos, pero no se pudo concretizar hasta ahora que, gracias a los esfuerzos de la doctora Rosario Atié, pues es posible tener este círculo Newman, y queremos echarle todas las ganas del mundo para que la mayoría pues de las personas en Hispanoamérica puedan conocer el pensamiento, la vida, la obra, el ejemplo del cardenal John Henry Newman, y haremos todo lo que se pueda para ayudar a esta noble causa. Yo personalmente estoy realizando ahora ya una investigación un poquito más amplia sobre el cardenal John Henry Newman, el asentimiento religioso, pero comparándola con Ludwig Wittgenstein, y eso será un estudio grande que me llevará seguramente los próximos 2 o 3 años, ¿no? Y si se puede publicar algo para el público en español, pues será muy, muy agradable. Ojalá que lo podamos realizar. Finalmente, le daremos la acogida al doctor Carlos Gutiérrez Lozano, quien nos hablará de la temática sobre la certeza moral en cuestiones de fe en Newman. Les presento al doctor Carlos Gutiérrez Lozano. Recibió el grado de maestro en teología por la Universidad de Innsbruck, Austria, escribiendo una tesis sobre el pensamiento del cardenal Newman sobre los laicos. Se doctoró en filosofía por la Universidad Iberoamericana de México con una tesis sobre el pensamiento postmetafísico en Nietzsche y Heidegger.
Buenas noches a todos. Yo dije que me le iba a pasar contando chistes, porque ya tuvieron bastante trabajo y todo, ¿no? Yo realmente quisiera hablar, y en serio, podría pasarme la media hora, agradeciéndole a Rosario este momento. Para mí personalmente es algo verdaderamente grande, eso es un sueño cumplido. Hace rato que nos entrevistaba aquí el camarógrafo, yo estudié en Innsbruck, tuve la fortuna pues estudiar allá del 96 al 2000. Mi asesor de tesis de la maestría, bueno, tuve dos asesores, pero uno de ellos es Roman Siebenrock, y él es el presidente de la Sociedad de Amigos de Niemann de Alemania. Bueno, en aquel entonces era vicepresidente, el presidente era el padre Gunther Wittmar, y ahora es el presidente. Y desde aquellos entonces el proyecto fue: yo voy a regresar a México y voy a hacer una sociedad de amigos de Niemann. Y él me regaló la serie de la colección que ellos sacan de los congresos que tienen anualmente. En aquellos entonces eran como 15 volúmenes, ahorita ya son como 20 y tantos, y ahí están. Pero la promesa era, él me los dio no para mí, nos dio para la Sociedad de Amigos de Niemann. Ahí están, obviamente en alemán, ¿no? Pero son reflexiones sobre el cardenal Niemann y están a disposición de la sociedad. Pasaron 15 años, un intento por aquí, un intento por allá, dos, ¿no? Rosario, es maravilloso lo que has hecho, tu perseverancia, tus contactos, el perseguir una idea, el no ceder, el tener las posibilidades, ¿no? Verdaderamente es maravilloso. Yo te lo agradezco mucho, y yo de mi parte pues voy a echarle todas las ganas para que esto funcione, porque era una promesa, y bueno, Rosario la cumplió por mí. Entonces me siento verdaderamente en deuda y me siento verdaderamente agradecido. Y bueno, las ponencias, las intervenciones han sido verdaderamente maravillosas, ¿no? Maravillosas. Nos movemos en un círculo, son las circunstancias especiales las que tenemos. Yo pienso, por ejemplo, en los lugares académicos donde he estado, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Wittgenstein, la filosofía analítica. Pienso, por ejemplo, en Newman, que son ingleses, que escriben en inglés, y de repente los estudiosos latinoamericanos dicen, pues aprende inglés y léelo, ¿no? ¿Para qué ser una sociedad mexicana? Pues aprende inglés. Y precisamente en la UNAM, un profesor, no viene al caso, pero es para ilustrar el asunto, ¿no? Decía, tenemos derecho a pensar en español. Y tenemos derecho a pensar en español sobre Newman, y tenemos derecho a pensar en español sobre Lonergan, aunque haya escrito francés e inglés y latín, ¿no? Y tenemos derecho a pensar en español sobre Wittgenstein, y tenemos derecho a pensar en español sobre Rahner, ¿no? Y creo que si seguimos pues una intuición fundamental de Newman, pues es el asunto de la pastoral, el asunto de acercar a Cristo a las personas. Entonces pues habrá que hacerlo en su idioma, ¿no? Y yo realmente lo considero muy, muy laudable, y repito nuevamente la felicitación y los mejores deseos para nuestra sociedad, para nuestro círculo, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer, dice ahí, para los que queremos introducirnos en Newman, pues lo que voy a hacer es repetir lo que ya hicieron de manera magistral, lo que acaba de hacer, ¿cómo se llama, chico? Alejandro. Yo no lo voy a hacer mejor, pero yo sí traje una corbata. Yo sí traje una corbata. No lo voy a hacer mejor, pero yo sí la traje, mi corbata. No lo voy a hacer mejor, ¿no? Creo que fue maravilloso la manera en que los puso. Yo lo que voy a hacer es, precisamente pensando en las cuestiones muy, muy, muy prácticas, quiero compartirles una imagen con la que se puede jugar y que Newman propuso. ¿Por qué lo hago? Yo tengo 15, 16 años de dar clases,
normalmente de humanidades, y algunas veces, muchas veces, religión en general. Entonces, efectivamente, comunicarle esto, ¿no? lo que hizo Manuel, ¿no? Y lo que han hecho los demás, a los jóvenes no les va a entrar a la primera, ¿no? Y a lo mejor no les entra nunca, ¿no? A lo mejor no les entra nunca, ¿no? O sea, la verdad es que es complicado, es difícil. Entonces, yo siempre he tratado, a lo mejor porque yo mismo soy así, de tener algo increíblemente básico, muy fácil, muy manejable, que a los muchachos les pueda decir con claridad el contenido del asunto, ¿no? Entonces, yo por ejemplo veo que el cardenal Newman se la pasó literalmente toda su vida, y casi lo podíamos seguir desde que tenía 16 años hasta que recibe el cardenalato, se la pasó reflexionando sobre la fe y la razón. O sea, reflexionando toda su vida sobre eso. El libro donde condensó el asunto, bueno, si quieren tomar los sermones universitarios, de acuerdo, pero la gramática del asentimiento, señoras y señores, la planeó Newman más de 20 años. Y él dice que escribía una y otra vez el esquema, ¿no? Porque es bien difícil hablar del asunto, es bien difícil. Yo lo he intentado en mis clases y de repente se me hizo bolas el engrudo y ya no supe, ya me enredé y ya me enredaron los muchachos y ya no dije lo que quería decir. Y Newman dice, efectivamente, cuando escribe la gramática, en 1870, pues creo que dije todo lo que quería decir y tal como lo quería decir. O sea, no encontré la manera de decirlo mejor que como lo escribí, dice Newman. Yo disiento, creo que le faltó poner ese ejemplito. Y ese ejemplito es ¿no? Nuestra vida se mueve entre barras y cables de acero. El texto es el siguiente. Hacer esto, yo lo sé que didácticamente es una grosería, pero quería que el texto estuviera completito, ¿no? Perdonen que esté atiborrado, ¿no? Pero este es el texto de Newman. Y dice sencillamente que la mejor ilustración de lo que sostengo es la de un cable formado por un gran número de distintos hilos separados, cada uno débil en sí mismo, pero que juntos son tan duros como una barra de acero. Una barra de acero representa la demostración matemática o estricta. Un cable representa la demostración moral, que es un ensamble de probabilidades insuficientes para la certeza si están separadas, pero juntas son indestructibles. Un hombre que dice, no puedo confiar en un cable, debo tener una barra de acero, sería en ciertos casos irracional e irrazonable. Así también es un hombre que dice que debe tener una demostración rígida, no moral, de la verdad religiosa, que es exactamente lo que nos expusieron en términos académicos, en términos que pueden ser discutidos con empiristas, con científicos, con filósofos, etc. Pero me parece que para un joven, me parece que para un campesino, me parece que para el hombre de a pie, esta imagen es muy linda y creo yo que dice muy bien, ilustra muy bien lo que pretende Newman, ¿no? Entonces, yo intento jugar con esta imagen e intento jugar con mis alumnos, sacando todas las implicaciones de esta imagen. Entonces, yo les digo claramente, pues no, cuando hablamos de una barra de acero, pues ¿de qué estamos hablando? Y yo les digo, pues yo me imagino una barra de acero, esas vigas enormes, ¿no? Que hoy en día son el esqueleto de la gran mayoría de los edificios modernos que tenemos, y después los forramos de vidrio, ¿no? Para que se vean bien bonitos, ¿no? Entonces, vemos ahí que es algo sólido, que es algo unitario, una barra se funde, bueno, se unen unas con otras, pues, pero la barra en sí misma
o sea, es totalmente sólida. Entonces, así es, dice Newman, una demostración matemática, una ecuación, un actuario. Pues un actuario trabaja con barras de acero. Pues la ecuación es pues la única que me sé, ¿no? Es igual a mc al cuadrado, es la única que me sé. Y que la entiendo, ¿no? Todas las demás no es cierto. Es la única que aprendí, pues bueno, ahí está, ¿no? Entonces se verifica, tienes 2 neuronas, lo aceptas, punto, se acabó. No, es que no me parece. No, hermano, retírate, por favor, no te pares. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Pues así es el asunto, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando pensamos en un cable, pues yo saco mis traumas, ¿verdad? Pues yo pienso en el Golden Gate, ¿no? Un cable, ahí tenemos la figura del cable, pero tenemos un puente de tirantes que si le ponemos barras no nos va a funcionar. Tenemos que ponerle cables de acero para que sea resistente, pero para que sea flexible. Y yo les hago esta pregunta a mis alumnos y yo les hago esta pregunta a ustedes: ¿cuál es más fuerte? Y exactamente mis alumnos se quedan callados. Exactamente, ¿no? ¿Cuál es más fuerte? Y se hacen bolas. No, pues la barra. ¿Seguro? No, no es cierto, perdón, me equivoqué. El cable. ¿Seguro? Los dos son resistentes. Los dos son muy resistentes. Pero están hechos de manera distinta. Y los ocupamos unos para unas cosas, otros para otras cosas. Si yo a mi edificio, en lugar de poner un esqueleto de barras, hago un esqueleto de cables, si yo a mi puente le pongo barras de acero en lugar de cables de acero, probablemente va a ser muy resistente, pero si llega un huracancillo por ahí, seguramente lo va a tumbar. Entonces, quizás había una primera tarea, ¿no? Podemos distinguir claramente en nuestra vida dónde necesitamos barras de acero, léase, dónde necesitamos demostraciones científicas, racionales, matemáticas, rigurosas, y dónde necesitamos cables, léase, demostraciones de tipo moral, certezas de tipo moral. La constitución del cable me parece sumamente interesante, que vaya, es lo que ya nos comentaban, es esta convergencia de probabilidades, pero bueno, sí me gustaría que sacáramos las consecuencias, ¿no? Una barra de acero, ¿se puede romper? Sí. Va a ser difícil. O ustedes me dirán, pues depende, si son ingenieros mexicanos, pues igual sí, ¿verdad? No, los ingenieros mexicanos son muy buenos, ¿no? O sea, no, va a ser muy difícil. Sí se puede romper. No sé si cometo una irreverencia al mencionar estos ejemplos, pero me parece que la barra, si tomamos en cuenta, por ejemplo, la física, sí nos encontraríamos históricamente con que la barra se rompió. Y estaríamos hablando de la barra de acero de la física aristotélico-tolemaica, que sostenía el mundo, y predecía muchísimas cosas. Pero de repente se rompió porque llegó la barra de acero de la física newtoniana y sostuvo el universo. Pero de repente se rompió cuando llega la barra de acero einsteiniana y sostuvo el mundo, pero de repente se rompió y llegó la barra de acero de la física cuántica. Y a ver cuánto nos aguanta. Yo ahí me quedé. Pero por ejemplo, si tomamos la barra de acero en las matemáticas, que yo sepa, la barra no se ha roto jamás. Y no me imagino que se pudiera romper. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el cable?
el cable está formado por muchos hilos. ¿Cuántos hilos? 120 millones, 2, 4, 5 hilos, pues bueno, pero vean qué lindo es el asunto. A mí me lo parece, a mí me fascina el ejemplo, ¿no? El cable es muy moldeable, es muy moldeable. Responde muy bien a la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque puede ser que algunos hilos se rompan. Puede ser. Pero el cable sigue siendo tan resistente como antes. Si se empiezan a romper más hilos, el cable puede debilitarse. Y si se rompe un número determinado de hilos, puede ser que el cable se rompa totalmente. Para mí es una ilustración fabulosa, precisamente de cómo muchos de nosotros vivimos concreta y prácticamente nuestra fe, porque de repente una mala experiencia, y podríamos nombrar 10,000, ¿no? Pues vi a la monjita que dijo una mala palabra, se rompió un hilito, ¿no? Pero pues no pasa nada, ¿no? El cablecito sigue siendo fuerte y mi fe ahí está. Pero si empiezan a hacer varios cablecitos, ¿no? Puede ser que la fe se debilite. Y puede ser que la fe se rompa. Permítanme, ¿no? Si yo tengo una fe bonita, pero soy víctima de pederastia, puede ser que mi cable se rompa. No lo sé. Puede ser que mi cable se rompa. Hasta aquí la imagen creo que responde muy bien a la naturaleza humana, pero la naturaleza humana todavía es más bonita, porque en la vida real yo no me imagino que si se rompen unos hilitos del cable tú te pongas a anudarlos nuevamente. Creo que no funciona. Pero en la vida real sí hay experiencias negativas en nuestra vida que después se pueden rehacer, se pueden sanar. O si tenemos una experiencia negativa pero después acumulamos muchas positivas, verdaderamente esa deja de contar. Puede ser que haya tenido una experiencia totalmente devastadora, pero que efectivamente después haga experiencias lo suficientemente amplias, tanto en cantidad como en cualidad, que hagan que se restaure el asunto. Entonces creo que la naturaleza humana es muy plástica, muy maleable y muy moldeable en este sentido, ¿no? Que ofrece muchísimas posibilidades. A mí la imagen me dice mucho, a mí personalmente me convence, y cuando la comparto con mis alumnos, no sé si tengo 20, pues de repente uno o dos a lo largo del curso me dicen, ¿te acuerdas del cable? El curso fue absolutamente exitoso, pero lo he intentado hablarles de inferencias, razonamientos, inferencias formales, informales, y nada más la cuarta parte de un alumno se acuerda del asunto, o sea, la pata derecha. Nadie se acordó de los argumentos, pero se acordaron de la imagen. Y de alguna manera, repito, creo que en la práctica pues nos puede acompañar el asunto. Ahora, dijeron muy bien que normalmente no somos conscientes de todas las razones que tenemos para creer o para no creer, pero que efectivamente si nos ponemos a reflexionar un poquito, pues sí podemos reconocerlas. Entonces, rapidísimamente yo quiero presentarles algunos ejemplos de cablecitos. De hecho, les he dejado esa tarea a mis alumnos.
Y la tarea se llama, cuéntame tus hilos, se llama la tarea. Y todo el mundo se queda con su cara de what. Pero cuando les explico el ejemplo, trata de reflexionar. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué no crees lo que crees? Lo que no crees, perdón. ¿Por qué tú dirías, mi fe es debilona, mi fe está en crisis? Pues, ¿qué pasó ahí? Y ahí sí tengo que decirlo que mis alumnos me han sorprendido de una manera fabulosa. Son unos trabajos verdaderamente hermosos. Claro, es un trabajo de introspección, ¿no? Y es algo cuasi sacramental, porque es algo muy íntimo, pues, ¿no? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Qué me ha motivado? ¿De qué soy consciente? ¿Qué han sido las motivaciones para creer en lo que creo? Y bueno, les pongo aquí 2 o 3 ejemplitos, y bueno, ya ustedes me dirán si voy bien o me regreso, ¿no? Miren, el cable de Pascal. El cable de Pascal tiene una cosa ahí medio gruesa, ¿no? Pero bueno, está bien simpático el cable de Pascal, que cita Newman en la gramática, ¿no? Estamos en su famoso librito de los pensamientos. Yo artificialmente numeré los que me parece que son como hilitos, como motivaciones, razones, argumentos, etcétera, que se juntan y que son tan fuertes como una barra de acero, solamente que están formados de una manera distinta. No es un argumento sólido y matemático, son un montón de argumentos que juntos, en este caso, le dicen a Pascal que el cristianismo es la religión verdadera. Nada más váyanse ustedes ahí, porque incluso lo puse con admiración, ¿no? Para él, uno de sus hilitos es el estado en que se halla en nuestros días el pueblo judío, que le rechazó a él y a su religión. Ay, nanita. Pues al fin y al cabo, jansenista, ¿verdad? Pero, ¿por qué el cristianismo es una religión verdadera? Pues porque al cristianismo le va bien, a los judíos les va mal, esa es la falsa. Qué gacha razón. Pero para Pascal es una de ellas. Y eso me da pie precisamente para comentar algo que es importantísimo, ¿no? Porque ya lo mencionaban en la mañana que 3 hermanos, Newman, tuvieron la misma formación, tuvieron los mismos papás, recitaban los salmos cuando estaban chiquitos, y uno terminó siendo católico, otro unitario y otro agnóstico. Entonces, el asunto está en que el sentido ilativo tiene un carácter eminentemente personal, y eso significa que el mismo argumento para uno tendrá valor y para otro no. Para uno será muy importante, para otro será menos importante, para otro será nada importante. Y regresamos al rollito de la persona, al rollito de la conciencia. Cada uno tendrá que, o cada uno toma de hecho sus decisiones, y el asunto será si eres responsable en tu conciencia de esa decisión que has tomado. Pero vaya, el mismo Newman fue increíblemente coherente y claro, y creo que eso distancia a Newman de muchos otros conversos que han sido famosos, pero que al menos déjenme expresarlo así, muchos conversos, sobre todo algunos ingleses y muchos franceses, son increíblemente intolerantes, porque como encontraron la verdad, ahora todo el mundo se cuadra, porque esta es la verdad. Y Newman dijo, yo no quiero que ningún anglicano se haga católico. Él y su conciencia.
para mí es, si yo no me hago católico, yo estoy poniendo en riesgo mi salvación. Pero eso vale para mí. No vale para nadie más. No, es que, porque decimos todos los demás, no, es que Newman tendría que haber dicho, es que si tú tienes 2 neuronas, vas a tomar exactamente la misma decisión que yo, porque la verdad está en la Iglesia Católica. Pero eso ya sería, yo ocupo mi sentido ilativo y lo ocupo por ti. Yo tengo mi conciencia y yo te digo qué es lo que tú debes de creer. Sería atentar contra el templo de la persona, su conciencia y su sentido ilativo. Entonces, para el buen Pascal, pues esa fue una razón. Digo, todas las demás pues están más o menos ahí guapas, ¿no? Pero esa pues sí, no estuvo tan guapa, ¿no? Este es muy querido por mí, es muy querido por mí. Para los jóvenes, ese libro lindo del cardenal Martini, Diálogos o Coloquios Nocturnos en Jerusalén, un libro muy lindo, y ahí hay un ejemplo, ¿no? Un cardenal, así como Newman, ¿no? Y le preguntan, ¿por qué cree usted personalmente en Dios? ¿Cómo experimenta usted a Dios? Y la respuesta es, yo creo que muchos de nosotros casi hasta lo podríamos calcar, ¿no? Mis padres me regalaron la fe en Dios, mi mamá me enseñó a rezar, en la escuela los amigos fueron importantes para mí, mi patria Italia forma parte de la Europa cristiana, quien tenga los ojos abiertos podrá reconocer muchos testimonios de fe. Como jesuita me vi fortalecido por los escritos de San Ignacio. Juan, el discípulo amado, es mi acompañante en la amistad con Jesús. Muchas tareas y dificultades, la guerra, el terrorismo, mis miedos personales. He encontrado mucha gente buena, con sus hilitos, y hacen un cable tan fuerte que para él es obvio y evidente que Dios existe, es bueno, como que 2 y 2 son 4. Es un cable muy bonito de Martín, ¿no? Y fácilmente, personalmente, si alguien lo decide, así reproducible. Pero también me sirve, por ejemplo, para ilustrar por qué alguien deja de creer, por ejemplo, o un ateo tiene sus razones para no creer. Hay un ejemplo que es un poquito amplio, pero me parece que también es adecuado, y lo comparto con ustedes, el cablecito de Norberto Bobbio, es un filósofo, ¿no? Pero vean por ejemplo, espérame. Aquí está la primera parte, ¿no? Él podría dar unos ciertos cablecitos. ¿Por qué dejó de creer? Porque dice ahí claramente que yo no creo. Como casi todos en este país, que soy una familia católica y tuve una formación católica, oraciones, las he repetido tanto en latín como se usaba antes y en italiano que casi las olvido. Hice mi primera comunión y contraje matrimonio religioso, pero tampoco mi esposa es creyente. Y la pregunta sobre cuándo y por qué perdí la fe no es fácil de contestar. Quizá alrededor de los 20 años. Pero después te dice por qué él considera que es coherente no creer. Ciertamente el estudio de la filosofía, todas esas preguntas acerca de los problemas de la metafísica y el darse cuenta que las respuestas de la fe implicaban creencias difíciles de aceptar. Para un racionalista la creencia en los milagros, por ejemplo, es la cosa más absurda. Lo es igualmente el tener que creer en que a todo ser de razón aparece como mito, comenzando por el pecado original. Y por los demás he encontrado en mi formación factores más banales, la adolescencia, se entra en el mundo con los deseos, se entra en conflicto con el confesionario, la moral del confesionario. Entre los problemas metafísicos pronto me planteé el problema de la inmortalidad del alma. Entonces, también tiene razones. Y también para él el cablecito es tan firme como una demostración matemática. Nada más que efectivamente no se puede demostrar matemáticamente que Dios no existe. Y él tiene un montón de razones de tipo práctico que le llevan a decir que es coherente no creer. Y bueno, la última, el cablecito de Newman, que este se los puse aquí y me parece bien simpaticón, porque bueno, las palabras de Newman son fuertísimas, son muy muy fuertes, pero hay razones que podrían ser bien discutidas hoy, ¿no? Bien discutidas, ¿no? Pero bueno,
Por ejemplo, ahí dice, nuestro Señor fundó una iglesia católica dominadora que pretendía beneficiar a todas las naciones por la conquista espiritual, que este combate ha continuado sin cesar hasta nuestros días y está vivo y real, que este cuerpo militante ha llenado la tierra, que ha tenido éxitos maravillosos, que la noción de un Dios supremo entre millones ha levantado el nivel de moralidad donde quiera que ha llegado, ha abolido grandes anomalías y miserias sociales. Este me encanta, ¿no? Ha elevado el sexo femenino a su dignidad propia, ha protegido a las clases más pobres, ha destruido la esclavitud, ha fomentado la filosofía y la literatura. Esas son las razones que el cardenal Newman aporta, ¿no? Me parecen muy bellas, pero estoy segurísimo que, digamos, en una cierta mentalidad actual, la gran mayoría dirían, a ver, espérate, explícamela un poquito más, porque como que no sé muy bien de qué se trata el asunto, ¿no? Entonces son cablecitos. La idea sería que cada uno de nosotros, en la medida de lo posible, pues pudiera ser consciente de su cable, ¿no? Y lo demás es ese famoso sentido ilativo, que es sospechoso porque aparece con Newman y desaparece con él. Entonces habría que ver de dónde lo sacó, Obviamente está la referencia directa a la frónesis aristotélica, pero más bien tendríamos que hablar de esa cierta ciencia arquitectónica, que es la mamá de todas, ¿no? Y más bien tendríamos que preguntarnos un poquito por ese famoso intelecto práctico que ya está en Tomás de Aquino, y que se quedó ahí en Tomás de Aquino. A lo mejor lo rescató Newman, pero resulta que Newman no leyó mucho la escolástica. Entonces, ¿de dónde lo habrá sacado? ¿Quién sabe? Pero eso lo sabremos en el próximo coloquio. Muchas gracias.